esta vida también es para ti. Vive el Señor entre nosotros, vive el Señor en cada uno, vive el Señor. Vive el Señor entre nosotros, vive el Señor en cada uno, vive el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy este segundo domingo de Pascua, o domingo de la Divina Misericordia. Antiguamente era el domingo en que los recién bautizados, los que todavía hoy se bautizan la noche de la Pascua, iban vestidos de blanco hasta hoy, que se llamaba Domingo in Albis. No hace mucho, a inicios de este siglo, hacia el 2002 o algo así, el Papa cambió este domingo y le puso Domingo de la Divina Misericordia, después de canonizar a Santa Faustina Kowalska, que pidió que fuera precisamente este día, el día de la misericordia, el día de la penitencia, el día en que pasa de la no creencia a la creencia Santo Tomás: si no lo veo, no lo creo. Y donde sale aquella frase que va dirigida a cada uno de nosotros: bienaventurados aquellos que sin ver creerán. Somos nosotros, no hemos visto al Señor cara a cara, pero creemos en Él, que ha resucitado de entre los muertos y que está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Recitemos el himno de alabanza invocando a Dios Padre, a Jesucristo el Señor, sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua la fe del pueblo a ti consagrado, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían
Traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias Al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo que ha nacido de Dios, y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo, no solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Bienaventurados los que crean sin haber visto. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor.
Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy, demasiadas cosas, pero es que la fiesta es importante. Concluimos hoy lo que se llama la octava de Pascua. Yo hace 8 días que celebrábamos la gran fiesta de Pascua, sobre todo en la noche pascual. Y los textos son textos que algunos llevan a malentendidos y que han hecho problemas graves en la historia. El primero es esta lectura de los Hechos de los Apóstoles. Aquí daría la impresión de que los primeros cristianos en Jerusalén, así lo venden algunos, pues que eran comunistas y que todo estaba absolutamente en común y que todo era de todos, y como si prácticamente no hubiera propiedad en nadie y todos se aprovechaban de todos. Y no es así. Hay una parte de verdad en el sentido de que los pobres eran atendidos, de que se aconsejaba y había gente como que vendía todo lo que tenía y lo ponía a pies de los apóstoles y ellos iban repartiendo según las necesidades, sobre todo de los huérfanos y las viudas. Todo eso es verdad, pero de ahí a que algunos vendiesen, a que todos vendiesen, no era eso. Era plenamente libre lo que cada uno quería aportar. Al poco tiempo se demostró primero una cosa, después la otra. La primera, que los apóstoles eran una nulidad para repartir y que no servían para eso, como los curas no servimos para eso. Y por ello instituyeron los diáconos. Los diáconos que sirven, los diáconos no son tanto para decir falsas misas como algunos piensan, o sea, misas pero sin consagración, donde dan la comunión y predican, pero no están para eso los diáconos. Que lo pueden hacer en caso de necesidad, sí, la misa no, pero sí una celebración en la que se lea la palabra, se dé la comunión, sí. Pero la función del diácono es de servir, sobre todo al obispo, pero servir de cara a la caridad. Lo que los obispos no saben hacer, que es cómo distribuir aquello que es de la Iglesia y que es para bien de todos, cómo hacerlo. Para eso los diáconos. Y por eso aquí en Barcelona se ve esa gran casa que se llama la Casa del Arcediano o Archidiácono, que es lo mismo, que aunque hoy ya no pertenece a la Iglesia desde hace mucho y es del Estado, pero era la casa incluso donde era la casa de residencia oficial del presidente de la Generalitat, al lado mismo de la catedral. Y cuando era del arcediano o archidiácono, allí era importantísimo, porque era el que todo lo que movía la Iglesia para la caridad, todo pasaba por él y era él responsable de todo. No era un sacerdote, no era un obispo, era el diácono, el primero de los diáconos, al estilo de San Lorenzo en Roma, al estilo de tantos otros, de San Vicente en Zaragoza, de tantos otros santos diáconos. Incluso entre los primeros papas muchas veces no se escogió a un obispo, sino a un diácono, y enseguida tuvieron que ordenarlo de obispo para que fuera el
Papa, el obispo de Roma y consecuentemente el Papa. Los diáconos. Y después primero pasó esto, los que no saben distribuir, los apóstoles. Por eso los diáconos. Y lo segundo fue que repartían también, cuando estuvieron los diáconos, que mucha gente se hacía cristiana. Pero de estos que se hacían cristianos, ¿cuántos se hacían cristianos de verdad o cuántos solo para recibir? Esto en la historia de la Iglesia ha pasado muchísimas veces. La gente muchas veces se quiere aprovechar de lo que sea. Y toda la historia de la Iglesia, mucha gente, sí, bautizada, porque ya todos estaban bautizados en esas épocas, no en la época bíblica, después, pero lo que sea era aprovecharse y vivir aprovechándose de la Iglesia. Y veíamos tantas veces a la peor gente en las iglesias, porque iban a aprovecharse. No que todos fueran así, pero que entre los que habían en la Iglesia muchos eran gente que solo iba a aprovecharse de ella. Ahora pasa lo mismo, pero ya no están ni en la Iglesia, pero continúan aprovechándose de la Iglesia. Muchos. Eso pasó de tal forma en Jerusalén que arruinó la Iglesia. La Iglesia, San Pablo nos lo explicará muy bien, cómo tendrá que hacer dos cosas. Primero, y él no estaba en Jerusalén, advertir a las comunidades, advertirlas de que cuidado cuando se da la limosna, porque a quien te pide, dale, pero cuidado, que tu mano no suelte el dinero hasta que no sepa para qué va. El cristiano no es el tonto útil de los aprovechados. Esto los cristianos lo tenían clarísimo en una cierta época, sobre todo cuando Pablo lo ve, sino que se ha de ayudar a quien lo necesita, no al profesional del pedir, que los hay y muchos, sino a aquel que sepas que lo necesita y sepas cómo es y que va a hacer buen uso de eso. Si no, el cristiano ya no es cristiano, es un tonto útil, nada más que eso. Y eso no ha de ser un cristiano. Por eso San Pablo llegará también a pedir una colecta a todas las comunidades que él va fundando para que cada año den para la iglesia de Jerusalén, que estaba arruinadísima por culpa de los aprovechados que no supo sacarse de encima. Y por eso muchos se convirtieron, pero eran conversiones auténticas o solo para aprovecharse. Solo Dios lo sabe del todo. Pero incluso San Pablo tendrá que dar una norma que casi coincide con el punto 5 de los estatutos de la Constitución Soviética Comunista. La Constitución Soviética Comunista decía: quien no trabaja, que no coma. San Pablo dirá algo parecido, pero no es lo mismo. Dirá: quien no quiera trabajar, que no coma. ¿Por qué lo dijo? Porque había muchos aprovechados, muchos. Y muchos decían y pensaban: bueno, el fin del mundo está cerca. ¿Para qué trabajar? Nos aprovechamos de los demás, de los tontos. Y no trabajamos. Comemos de los demás. Somos hermanos, nos aprovechamos de los hermanos. No lo decían con estas palabras, pero sí con estos hechos. Y San Pablo tendrá que ponerse duro. Quien no quiera trabajar, quien va a aprovecharse de los demás, que no coma, no le deis nada, no seáis tontos. Las cosas no han de ir así. El cristianismo no es un lugar para que los listos se aprovechen de los tontos, llamando listos a los que no son cristianos para aprovecharse de los cristianos. No es así. Y eso hoy en día tendríamos que repensarlo igual como lo pensaba aquella iglesia primitiva y no actuar por políticas de cualquier tipo, sino en beneficio del bien y la verdad. El Evangelio de hoy encaja mucho más con la fiesta de hoy. Hoy es la fiesta de la Divina Misericordia. Dios es misericordioso. ¿Cómo nos muestra la misericordia? Perdonándonos los pecados. ¿Cómo nos los perdona? De muchas formas.
La primera, las dos más importantes, pero no son las únicas, por el bautismo y el sacramento de la penitencia. En el bautismo se nos perdonan todos los pecados y también el pecado original. En el sacramento de la penitencia, todos los pecados después de lo que es el bautismo. Ahora bien, como hay abusos en unas cosas, los hay abusos en otras. En el sacramento de la penitencia hay muchos abusos. Primer abuso, lo explica muy bien, lo ha explicado 1000 veces el Papa Francisco. Tomar el sacramento como una lavadora. ¿Qué es tomarlo como una lavadora? Bueno, yo he hecho pecados, sí, de acuerdo, los he hecho, quiero comulgar, quiero estar en la iglesia, voy, los confieso, pero sin ánimo de arrepentimiento real. Se lavan para volverse a ensuciar y se olvidan aquellas cosas que aprendimos en la catequesis de niños, que eran las 5 cosas para confesarse bien, si os acordáis, y si no, se repasan. Primera, el examen de conciencia. Un examen objetivo de la propia conciencia, no decidiendo yo lo que está bien y lo que está mal, sino que nos enseña Cristo y la Iglesia sobre el bien y el mal. ¿Hago el bien? ¿O me justifico de todos los males que hago y entonces solo me confieso de que un domingo no fui a misa? Bueno, pero yo no educo a mis hijos cristianamente, ¿qué me importa? Yo ayudo a mi hija que lo importante es que no tenga hijos porque hoy los hijos está todo muy mal y pues que la llevo a abortar si hace falta y lo que sea. Y ¿qué importa si uno está casado o no mientras viva conscientemente de lo que hace? Dices, ¿pero de qué vas? Y tú te dices cristiano y tu forma de pensar es contraria a lo que Cristo enseña, pero tú te dices cristiano y de creer que estás en la iglesia. No estás en la iglesia, estás en el mundo. Y también quieres aprovecharte de que hay un sacramento del perdón. Pero para el perdón de los pecados real, para que el cura cuando te da la absolución sea válida, sea real, se necesitan esas 5 cosas. El examen de conciencia real, no tu invención sobre los pecados. El dolor de los pecados, que te sepa mal, que te des cuenta que con los pecados vas contra ti mismo, contra el bien y contra Dios. Si no, de nada sirve. Que haya un propósito de enmienda. El propósito de enmienda sabéis que tiene 2 vertientes. El proponerse no volver a hacerlo. Después, si caemos por debilidad, ya nos confesaremos. Pero el propósito es no volver a caer. Y a la vez, en el propósito de enmienda está enmendar aquello que se ha hecho mal. Aquí nos critican todos los protestantes por 2 razones. Una, que no tienen razón. Pero esa está en el Evangelio de hoy. Y no tienen razón ellos. Los hombres no pueden perdonar los pecados, solo Dios. Y entonces, ¿por qué Jesús sopló sobre los apóstoles y les dijo: a quien perdonéis los pecados quedarán perdonados? A quienes no se los perdonáis quedarán sin perdón. Da esa misión a la Iglesia de perdonar los pecados. En eso no tienen razón. El sacramento de la penitencia es auténtico. ¿En qué sí tienen razón? En la crítica que hacen a tantos cristianos que se burlan del sacramento de la penitencia. Mira, voy a robar, me quedo lo robado, después me confieso y ya está. ¿Perdona? No, esa absolución es inválida, totalmente, porque no hay el propósito de enmendar el mal hecho. Y el mal hecho hay que enmendarlo. Has robado, hay que devolver lo robado. Es que no puedo devolver lo robado, porque si no me pillan y tal. Pongamos un ejemplo que pasó aquí hace meses, pocos meses. Me viene un cura de otra parroquia y me dice: ten, un niño Jesús antiguo, que yo no había visto en mi vida. Había sido robado de esta iglesia hace años, pero muchos años. Y el que lo robó se fue al confesionario en otra parroquia y le dijo al cura: mire, devuelva esto. Esto era de otra parroquia y yo lo robé y vengo a confesarme y tal, y yo no puedo devolverlo.
así que lo devuelvo. Sí, no me lo traje y me lo devolvió. Y dices, bueno, eso es una tontería, un niño Jesús pequeño, por antiguo que fuese, pero es un signo de lo que es has hecho un mal, lo has de corregir en la medida que se pueda. Claro, hay males que son imposibles de corregir. Si yo cojo a alguien de esta parroquia y la mato, ¿cómo puedo corregir eso? Es imposible. Cuando matas a una persona no puedes corregir. Te puedes corregir en el sentido de no volverlo a hacer más, pero no corregir el mal hecho. Y entonces has de hacer un sustituto de ese mal. Y entonces dependerá de tus posibilidades, de cómo ayudar a los demás, de una penitencia que realmente lleve al bien de los demás y ayudarlos para que no hagan lo que tú has hecho, pero no puedes corregir ya ese mal. La cuarta es decir los pecados. ¿Cuánta gente se va a confesar y dice, bueno, me darán la absolución? Pues tengo este y este pecado que me dan vergüenza, no lo voy a confesar, porque tengo vergüenza de confesarlo, y si tengo vergüenza, pues no lo digo. A los niños se les dice siempre, decir los pecados al confesor, se dice de otra forma. Para los niños se les dice, es ser sinvergüenzas. Para muchas cosas en la vida no tenemos vergüenza, y para confesarnos sí. Pues ahí es el momento de no tener vergüenza, de ser sinvergüenzas, de decir lo que realmente hemos hecho y saber pedir perdón a Dios por medio del confesor. Si uno se calla los pecados, ¿de qué se le va a perdonar? De nada. Hay una ventaja que, aunque el Estado no le gusta nada y la está intentando quitar en todos los países, pero la Iglesia no se dejará nunca y volverán a haber mártires dentro de poco por esto, que es que quieren suprimir el Estado, no la Iglesia, el secreto de confesión. Y sabéis bien que el secreto de confesión quiere decir que el cura no puede delatar a nadie ni hacer ver de nadie los pecados que ha hecho. Y eso es bajo pena de excomunión. Quiere decir que el cura que dijese los pecados de alguien concretamente, o sea, yo sí que puedo decir, mira, una vez alguien se confesó de haber matado a alguien en general, no a tal persona en concreto. Eso puedo decirlo. Lo que no puedo decir es, fulanito ha hecho esto, lo otro, lo demás allí. Ni decirlo, aunque aparentemente no se pueda llegar a saber, pero habría una posibilidad, pues tengo que callar, no puedo decir nada. Tenemos una ventaja los curas, o al menos yo, que tengo una memoria tan fantástica que 5 minutos después de haber confesado no me acuerdo de lo que me ha dicho nadie, con lo cual no hay peligro de lo que digan o no digan, de lo que pueda llegar a decir o no. Pero decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Sin estas cosas no hay confesión válida, no se perdonan los pecados. Pero como decíamos, hoy en el Evangelio Jesús nos dice que perdonemos los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y se quedan parados porque lo encuentran demasiado. Pero esto los protestantes todavía hoy no lo entienden. ¿Cómo un hombre va a perdonar los pecados? Lo mismo que decían de Jesús los escribas y los fariseos delante del paralítico. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, les dice a los fariseos Jesús. Yo te digo, le dice al paralítico, levántate y camina. Y el paralítico se levanta y camina. Si fuese por nosotros los curas no tendríamos ningún poder de perdonar los pecados. Es por Cristo que nos lo encomienda a la Iglesia, a los sacerdotes de ese momento, los obispos y los que serán sus colaboradores en la pastoral, los sacerdotes, los presbíteros. Por eso el sacramento de la penitencia hoy en esta fiesta es tan importante. Y cuando se habla de la misericordia de Dios, todo esto lo explica muy bien en esas apariciones a Santa Faustina Kowalska, en la famosa devoción del amor misericordioso.
¿Cuál es la mentalidad de Jesús? Que nos cuesta entender a veces. Jesús no quiere la condena de nadie. Esa mentalidad de que Jesús nos condena al infierno y nos va calculando nuestros pecados para que vayamos al infierno es falsa. Sí, el problema es al revés, es que ya estamos condenados al infierno. El problema es que nos quiere salvar. Sin Cristo no hay cielo, solo hay infierno. Con Cristo hay posibilidad de ir al cielo. Hay posibilidad de redención, de cambio, de gracia. Y Él nos quiere dar esa gracia. Pero esa gracia la da dependiendo de nosotros. A nosotros nos da la gracia para que decidamos qué quieres, la misericordia o la justicia. ¿Quieres ser cristiano y seguir a Cristo o prefieres la justicia? Y la justicia quiere decir la condena, porque tú no tienes nada por lo cual te puedas salvar. Toda esa gente que se cree tan buena, que por ella misma se salva, que no necesita de Dios, porque ellos son buenos. Dios sí que es malo, porque mira, ha creado el mal, todo el mundo es un desastre, todos son malos, menos yo. Yo soy muy bueno. Y con que yo soy muy bueno, aunque no crea en Dios, Dios me ha de salvar. Esto lo he oído muchísimas veces. Pues esos que se creen buenos, a los ojos de Dios son unos pobres engañados por el diablo. Y cuando uno mira la historia de los santos, no hay un solo santo que se haya considerado bueno, sino que sabe del mal que es capaz. Lo decía Santa Teresita, que no era consciente de haber pecado nunca. Y decía, no soy consciente de no haber pecado, pero no es mérito mío, es una gracia que Dios me ha dado. Porque si fuera solo por mí sería un desastre. Pero la gracia de Dios ha querido que fuera así. Y le estoy agradecida. Lo mismo pasa con nosotros. El que se crea bueno por sí mismo, vamos mal. La bondad viene del seguimiento a Cristo, porque Él es el único bueno. Y el Evangelio está lleno de esto. Él es el único que realmente es bueno. La bondad real es la que proviene de la gracia de Dios. Y por eso, para salvarnos, hemos de ponernos a disposición de Dios, ponernos bajo la misericordia de Dios, dejándonos llevar por su gracia. Y si no lo queremos, no es Dios que nos condena, somos nosotros mismos que rechazamos la salvación. Ahí está el quid de la cuestión. Y último tema, y acabamos, que hoy me alargo mucho, pero es que hoy uno tiene que alargarse. Tomás no está cuando se aparece la primera vez Jesús a los apóstoles. Y cuando le explican, responde, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. ¿Cuántas veces tantos hoy dicen exactamente lo mismo? Si no lo veo, no lo creo. Y cuando Jesús se le volverá a aparecer y dirá a Tomás, Señor mío y Dios mío, y ya no se atreve a decirle más, el Señor dará esa bendición a cada uno de nosotros si creemos de verdad en Él. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Todos los que crean aquí presentes y de fuera, que crean de verdad en el Señor, son bienaventurados. Y se asocian a aquella que es la bienaventurada por todos los siglos, María, que como madre nos quiere llevar siempre a su Hijo. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre por Jesucristo, su Hijo, resucitado de entre los muertos, que vive para siempre intercediendo por nosotros. Por la Iglesia, comunidad de los creyentes en Cristo, para que lo sea cada día más y así irradie al mundo entero la alegría de la Pascua, roguemos al Señor. Por todos los pueblos, por todas las naciones, para que la paz de Cristo, soplo del Espíritu, apague los odios, disipe los recelos y promueva un orden nuevo de convivencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que buscan y aún no han llegado a la fe, para que tengan la dicha de poder creer sin ver, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita, que Dios providente y bueno nos la conceda como una bendición que baje del cielo hasta nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por nosotros aquí reunidos, para que seamos más y mejores creyentes siempre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, que son la oración de tu Iglesia, reunida en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en quien creemos, y quien proclamamos resucitado de entre los muertos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos, la colecta de hoy es para las obras de la parroquia, la colecta de primer domingo de mes. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, y para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar.
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Elena Gómez Salazar y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. ofreces con amor construir un mundo mejor. Necesitas de mí, sí. Quieres que te siga hasta el
fin, que comprenda que sin mí muchos quedarán sin ti. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí, aunque no vea, digo sí, tú me elegiste siempre sí. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí, aunque no vea, digo sí, tú me elegiste siempre sí. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el sacramento pascual recibido permanezca siempre en nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De aviso, recordemos, como siempre, catequesis de adultos, a las 8:30 el martes, la meditación y estudio de las lecturas del domingo, el jueves a las 20:45. Y ya lo avisamos con tiempo, no esta semana, la semana siguiente, el jueves 18, después de la misa de las 8 de la tarde, habrá la presentación del libro de Mosén Gonzalo Guzmán, Gracias Señor por el dolor, prologado por el Papa, y vendrán algunas personalidades a presentarlo aquí. Depende de la gente que haya, pero a los que vengan en principio se les regala el libro hasta que se acaben las existencias. Es en el fondo un libro que recoge, entre otras cosas, las homilías hechas aparte en Chile, partes aquí en esta parroquia. Pero ya lo veréis en la presentación, los que queráis venir, tenéis también entradas, aunque no es necesaria la entrada, son invitaciones más que entradas, en los bancos de la iglesia, las tenéis puestas en cada uno de los bancos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo a todos, buena celebración de la fiesta de la Divina Misericordia a todos, y en nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Reina del cielo.